Muy buenas tardes para todas aquellas personas que habitualmente nos siguen en estos espacios de reflexión o de controversia que generalmente publico por mi cuenta personal de YouTube o por mi cuenta personal de Facebook con el propósito de compartir con ustedes mi pensamiento sobre cuestiones importantes que suceden tanto en Colombia como en el mundo cuando las circunstancias sean lo suficientemente propicias para abordarlas. En el caso concreto de hoy me quiero referir a los fallos, por cierto contradictorios, por cierto sorprendentes, tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema de Justicia, que fueron proferidos o que fueron expedidos apenas la semana anterior y que dieron como resultado la libertad para el señor Jesús Santrich, que inicialmente había sido pedido en extradición por el gobierno de los Estados Unidos, con el propósito de que se presentara ante una corte federal del distrito de Nueva York a responder por los cargos de conspiración para exportar cocaína a los Estados Unidos. En el caso concreto de hoy no nos vamos a referir al requerimiento de extradición, ni tampoco a las competencias de la Jurisdicción Especial para la Paz sobre si ella tenía que limitarse exclusivamente a decir si el delito o la conducta se había cometido con anterioridad o con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016. Nos vamos a referir en primer lugar al fallo del Consejo de Estado que estableció, para sorpresa de muchos, pero también para generar una especie de tormenta en la sociedad colombiana, una decisión que a nosotros personalmente se nos hace absurda, independientemente de que no tengamos otra obligación que acatarla, en el sentido de que para gozar de los fueros constitucionales o del fuero constitucional, en el caso del señor Santrich, este no necesitaba posesionarse por cuanto era suficiente el acto administrativo por medio del cual las autoridades electorales lo designaron como representante a la Cámara. El fallo, por supuesto, es absurdo no solamente porque viola el ordenamiento jurídico que establece que solamente un parlamentario entra a ejercer sus funciones como congresista a partir de la posesión y no a partir del momento en que el acto administrativo que declara su elección se produce o se profiere, sino también es abiertamente contrario a los mismos precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado, el cual había dicho con anterioridad, en otros casos distintos al señor Jesús Santrich, que algunos congresistas sobre los cuales existían cuestionamientos no tenían un fuero especial por cuanto si bien habían sido elegidos y si bien con respecto a ellos se había producido por parte de las autoridades electorales el acto administrativo que declaraba la elección, no se habían posesionado para poder ejercer válidamente sus cargos en sus correspondientes curules. El Consejo de Estado, de alguna manera, modificó su jurisprudencia, que hasta esa fecha era la que comentamos hace apenas unos segundos, y la modificó en el sentido de que, según el mismo Consejo de Estado, el señor Santrich no requería de la posesión para ejercer sus funciones legislativas y por lo tanto para tener derecho a disfrutar del fuero constitucional, porque ese derecho lo había adquirido a partir del momento en que las autoridades electorales lo designaron como nuevo representante a la Cámara, en su condición de miembro del Partido de las Fuerzas Alternativas Revolucionarias del Común. Es evidentemente un fallo absurdo, es evidentemente un exabrupto jurídico, es evidentemente un fallo que puede tener otras motivaciones completamente distintas
a las estrictamente jurídicas y por lo tanto los magistrados del Consejo de Estado que produjeron o que profirieron esta decisión deben ser, a mi juicio, investigados por la posible comisión del delito de prevaricato. Porque la contradicción que se predica contra esta decisión del Consejo de Estado no es solamente con respecto al orden jurídico colombiano, sino también con respecto a su propia jurisprudencia. Es decir, el Consejo de Estado varió su propia jurisprudencia para decir que un congresista lo era desde el momento mismo en que un acto administrativo declaraba su elección o su designación y no a partir del momento de su posesión. Y que, lo que a mi juicio me parece todavía más aberrante, que en el caso concreto del señor Jesús Santrich, la posesión no se había producido como consecuencia de que había de por medio una causa o un hecho de fuerza mayor que le impidió posesionarse, y en esas circunstancias se podía decir que su elección o su designación como representante a la Cámara era suficiente para que él adquiriese las prerrogativas de un congresista y por lo tanto estuviese cubierto por el fuero constitucional de que habla la Carta Fundamental colombiana. Este fallo, por supuesto, tomó de sorpresa a la opinión pública colombiana, tomó de sorpresa especialmente a los sectores más informados al respecto, especialmente a los hombres o a los profesionales del derecho que tienen perfectamente claro que el ordenamiento jurídico colombiano establece con absoluta precisión que los congresistas, independientemente de que se haya decretado o no se haya decretado su elección, solamente entran a ejercer sus funciones como legisladores a partir del momento de su posesión. Y el fallo, como lo dijimos anteriormente, no solamente contradice lo que establece el orden jurídico colombiano, sino también contradice lo que el propio Consejo de Estado ha dicho con respecto a ese mismo punto, tanto en el caso de Jesús Santrich como en el caso de otros congresistas que también estaban colocados en una situación similar. De tal manera que ha habido una especie de tormenta institucional durante la última semana como consecuencia de esa decisión, a mi juicio completamente desafortunada del Consejo de Estado, porque no solamente trae como consecuencia la liberación de Santrich, sino que trae como consecuencia una desorganización institucional, porque de no ser corregida la jurisprudencia que se crea con esta decisión, vamos a tener en 2 o en 3 años unos 400 o 500 aforados constitucionales con la calidad de congresistas, cosa que lógicamente no corresponde a la realidad ni tampoco a los hechos tal como los hechos están previstos por el ordenamiento jurídico colombiano. Del fallo del Consejo de Estado pasamos en menos de 24 horas a una decisión también inédita de la Corte Suprema de Justicia, quien hace más o menos un año, o la cual hace más o menos un año había dicho que el señor Santrich no podía tener fuero constitucional por la sencilla razón de que no se había posesionado como representante a la Cámara por cualquier circunstancia, por cualquier motivo, y que en esas circunstancias la competencia para decidir si se le investigaba o no por la comisión de delitos cometidos con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016 recaía en la Fiscalía General de la República. Desafortunadamente la Corte Suprema de Justicia, y digo desafortunadamente para el país, y digo desafortunadamente para el ordenamiento jurídico colombiano, y digo desafortunadamente para la institucionalidad colombiana, y digo desafortunadamente para la seguridad o para el principio de seguridad jurídica tan caro
a un Estado social de derecho. Volvemos a la sentencia, o mejor a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que efectivamente, tomando como fundamento el fallo del Consejo de Estado, aboca la Corte Suprema de Justicia la investigación de la conducta del señor Jesús Santrich por la presunta comisión de un delito de narcotráfico y envía el expediente o la carpeta a la Sala Especial de Investigación o de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, pero adicionalmente el numeral segundo o el numeral tercero de la decisión o de la providencia de la Corte Suprema de Justicia establece que, como consecuencia de que en esas circunstancias Jesús Santrich está ilegalmente privado de la libertad, debe concedérsele de manera inmediata su libertad. Esa tarde el señor Santrich posó ante las cámaras de televisión, ante un público que se reunió en la sede política del partido al cual pertenece, para decir lo que ha venido diciendo desde hace más o menos un año, en el sentido de que contra él se ha hecho una especie de montaje por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno, por parte de la Fiscalía, cuando todos realmente sabemos que existen evidencias suficientes y existen no solamente elementos de prueba suficientes, sino un requerimiento del gobierno de los Estados Unidos que lo pide en extradición con el propósito de juzgarlo no en Colombia, sino ante una corte federal del distrito de Nueva York en los Estados Unidos de América. Esta especie de novelón, esta especie de sucesos que ocurrieron durante esta última semana y que de alguna manera comprometen el Estado social de derecho y la credibilidad de las Cortes, en este caso particular, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, han generado también una inestabilidad institucional hasta el punto de que ha habido voces que proponen la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ha habido voces que proponen la necesidad de decapitar a la gran mayoría de las Cortes con el propósito de que en Colombia el poder jurisdiccional, como el de los Estados Unidos, por ejemplo, quede en manos de una sola Corte Suprema de Justicia, y también ha habido voces que de alguna manera piden la derogatoria definitiva de la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo creo particularmente que los colombianos tenemos derecho pleno a controvertir no solamente las propuestas que se están haciendo al respecto, sino también las mismas providencias que han surgido tanto de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, porque será una labor fundamental de los futuros magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los futuros magistrados del Consejo de Estado corregir el pensamiento, corregir la jurisprudencia, corregir o enmendar el error que se ha cometido al fallar en contravía de lo que establecen las normas jurídicas colombianas en un Estado social de derecho, como lo predica el artículo primero de la Constitución Política de Colombia. Hasta aquí mi intervención por hoy. Quería solamente referirme a ese punto que de alguna manera confunde no solamente a las personas expertas en cuestiones jurídicas, sino que confunde a la sociedad en términos generales, porque pareciera ser que las Cortes se han sincronizado con el propósito de favorecer los intereses de fuerzas, en este caso oscuras, no porque hubiesen sido en el pasado guerrilleros o terroristas, sino porque en el presente ciertas personas en particular se han dedicado a delinquir con posterioridad al 1 de diciembre del año 2016. No es otra cosa lo que quería manifestarles por hoy, de tal manera que me despido deseándoles a todos ustedes una feliz tarde y también con el deseo de que estemos pronto nuevamente juntos
para debatir, para discutir, para controvertir, para reflexionar sobre estos asuntos importantes que ocurren tanto en Colombia como en el mundo. Muchísimas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme durante estos últimos 14 minutos y muchísimas gracias por constituir ustedes también el elemento fundamental para mantenerme permanentemente dispuesto a conversar con ustedes sobre estos temas importantes. A todos ustedes una feliz tarde.